capítulo 9 de Daniel. Vamos a considerar lo que son los versículos que van desde el principio del capítulo 9 hasta el 19, que corresponden exactamente con la petición de Daniel, ¿no? Y la segunda parte sería la respuesta, lo que muchas versiones de la Biblia llaman la profecía de las 70 semanas. Sería la forma en la que Dios contesta a la oración que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer, por lo tanto, en Daniel 9 los primeros 19 versículos, que son sobre lo que vamos a meditar esta mañana, la oración de Daniel en el capítulo 9, los versos del 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, o Yahvé, el Señor, al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, Yahvé, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Dicen que no hay ateos cuando llega el momento de la necesidad. Basta que surge lo inesperado, que la vida nos golpea de una forma duramente como nadie ha conocido, que aquel en el cual no pensamos inmediatamente viene a nuestra mente y conciencia. La oración, por un lado, tiene ese sentido, digamos, natural, espontáneo, como arraigado en el ser humano cuando se siente frágil, desnudo, vulnerable. Entonces se vuelve a ese Dios como el único que puede rescatarle y salvarle en el día de la necesidad. Se ha hablado mucho, sin embargo, de la dificultad de la oración. Muchos intentan descubrir su secreto. Cuánto se ha escrito sobre el poder de la oración. Pero, sin embargo, qué lejos está muchas veces de la simplicidad con la que la Escritura nos muestra la oración. Y hoy vamos a considerar en este capítulo de Daniel de qué forma nace la oración en las palabras de Dios, en la Escritura, en medio de nuestra necesidad. Por supuesto que la primera pregunta que nos hacemos acerca de la oración es ¿por qué debemos orar a Dios si Dios, como estamos viendo en todo este libro, es un Dios soberano? Es un Señor todopoderoso que hace exactamente lo que se ha propuesto. Si algo destaca el profeta es que él actúa conforme a su voluntad, cumple sus propósitos. Si por lo tanto el mensaje que nos da Dios es que podemos confiar en Él porque Él hace todas las cosas, ¿por qué debemos dirigirnos a Él? Esta pregunta inevitablemente nace en la lógica humana. En nuestra mente no vemos claramente la relación entre esa soberanía de Dios y la responsabilidad que tendríamos de clamar a Él, de dirigirnos a Él de esta forma. Pero, como tantas veces, la Biblia no nos da la respuesta satisfactoria que queremos para esa pregunta. Sencillamente la lógica la trastorna, la vuelve a la inversa. Daniel nos diría que es porque Dios es soberano que ora como aquí ora. Esta es la lógica de este libro. Si Dios tiene el control, si Él es fiel a sus propósitos, si Él cumple su voluntad, por eso tenemos que orar de la manera que Él ora. Por lo tanto, la gran lección que tiene para nosotros este texto de la palabra de Dios es que la oración se basa en las promesas de Dios. Realmente esto es lo que en la Escritura entendemos como orar, como hablar con Dios. Recordar las promesas de Dios y pedir, solicitar, clamar a Dios, rogarle que las cumpla. Esto que para tantos parece realmente extraño y de una lógica incomprensible es, sin embargo, yo diría, el verdadero secreto de la oración. No hay otro secreto que este, el de orar con la confianza de lo que Dios ha prometido. Es por esto que en el Nuevo Testamento se habla tanto del poder de la oración, de la eficacia. ¿Por qué es la oración efectiva? Porque Dios cumple sus promesas. Lo que Él ha hecho así lo hace. Y es como si realmente nuestra oración estuviera unida de tal forma a su voluntad de cumplir sus promesas, que es así como oramos que el Señor cumple sus promesas. Y están unidas una a la otra. De esta manera misteriosa también nos revela aquí Daniel la realidad de la oración. Lo primero que vemos al comienzo de este capítulo es que cuando se dirige a Dios este año primero de Darío, de la nación de los Medos que vino a ser sobre el reino de los caldeos, en ese año primero, Daniel está mirando atentamente, dice el versículo 2, unos libros. Los libros, ni más ni menos que del profeta Jeremías. Poco más de una generación después, las palabras del profeta Jeremías eran escritura. Y en ella busca otro profeta, Daniel, la voluntad de Dios. ¿Cuál es su palabra? Y esto, sin lugar a dudas, nos muestra la profunda unidad que existe entre leer la Biblia, entre este libro
considerarlo, estudiarlo y hablar con Dios. Decir que orar y leer la Biblia son dos cosas diferentes es no entender realmente cómo Dios nos las muestra en la vida de hombres como Daniel. Es porque él lee estas palabras, considera y descubre el propósito de Dios en ellas acerca de lo que va a hacer, que a continuación ora a Dios de la manera que ora. Por lo tanto, la mejor manera siempre de dirigirnos a Dios sería, en primer lugar, leyendo la Biblia. Si tienes dificultad, como todos tenemos, para hablar con Él, para concentrarte en la oración, la mejor manera es simplemente abrir la Biblia, leer lo que Dios dice de sí mismo y hacer tuya esas palabras de Dios, ese carácter suyo, sus promesas, y rogarle, clamar a Dios en base a lo que Él nos revela acerca de sí mismo. Este es el modelo de oración que encontramos una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Muchas veces se da la impresión hoy en día de que la oración más auténtica, la más verdadera, es aquella que muestra simplemente, sinceramente y honestamente lo que somos. Y hay una cierta verdad, como vamos a ver aquí. La oración parte de la confesión, del reconocimiento de quiénes somos. Pero fijémonos aquí que esta oración, sobre todas las cosas, está llena de quién es Dios, del carácter de Dios. Es una oración centrada en Dios, en su persona, en la naturaleza de quién es Él. Por lo tanto, si queremos realmente dirigirnos de una forma sincera y honesta a Dios, no solamente tenemos que mostrarnos tal y como somos, sin hipocresía, sin pretensiones, sino descubrir al Dios a quien hablamos. Si no, es un monólogo con nosotros mismos. Es simplemente un reconocer la realidad de nuestra vida y de nuestra situación, pero no comprender a quién hablamos, con quién nos dirigimos. Esta es una oración llena de Dios y de su carácter. ¿Y cómo le descubrimos? En la Biblia. Es en la Escritura que encontramos quién es Dios, su voluntad y su propósito, como se lo muestra aquí a Daniel el profeta Jeremías. Es cierto que implica una cierta negación de uno mismo, una disciplina, un ejercicio que no es fácil para nadie. El versículo siguiente nos habla de cómo esa oración iba acompañada por Daniel en oración, ruego, con ayunos, cilicio y ceniza. Una forma realmente dolorosa, pero que le ayudaba al profeta a identificarse realmente con el sentido de su oración. Por eso es cierto que necesitamos disciplina para la oración, pero la oración de Daniel yo no creo que nos habla en primer lugar de cómo debemos orar, o de la importancia de ayunar, o de hacer cosas semejantes cuando oramos. Yo creo que la oración de Daniel lo que nos habla aquí es del papel profético que tiene su oración, de la manera en la cual ora Dios, de esta forma que aquí describe, nos está mostrando el papel de Daniel como mediador entre Dios y los hombres, como aquel que en nombre de su pueblo se dirige a Dios y se identifica, como dijimos el domingo pasado, con el problema de su pueblo. Por esto, el acto de reconocimiento que vemos aquí tan profundo de la maldad de su pueblo va acompañado de estas expresiones de luto. Lo que leemos aquí acerca del ayuno, del cilicio y de la ceniza es lo que acompañaría a una persona en la desolación realmente de lo que significa la experiencia del luto. Él se ve identificado con su pueblo y de esa forma ruega a Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento está el papel de los sacerdotes en primer lugar. Ellos eran los que, identificados con su pueblo, intercedían delante de él. Pero podemos olvidar también que el Antiguo Testamento nos habla que también era el ministerio profético. Desde Moisés en adelante, el profeta es aquel que intercede también delante de Dios para con su pueblo, aquel que hace suyo su destino y se muestra con él. Y por eso el énfasis no ha de ser en la metodología, en la manera en la cual él ora, sino en el sentido mismo de lo que significa su oración. Y en ello quiero que nos concentremos. Cuando ora al Señor a partir del versículo 4,
este largo texto de la mitad del capítulo 9 de Daniel, vemos que lo primero que resalta sobre todas las cosas y continúa haciéndolo en toda su oración es la grandeza de Dios. ¿Qué significa reconocer la grandeza de Dios en nuestras oraciones? En primer lugar, darnos cuenta de que nuestro Dios no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Es el Dios creador, es el Dios todopoderoso. Lo que a nosotros nos parece imposible, difícil y realmente duro de imaginar, para Dios es posible. La oración, por lo tanto, parte de la confianza en esa grandeza de Dios, en ese poder de Dios mostrado desde la creación. Una y otra vez se confiesa el hecho de que Dios ha hecho todas las cosas de la nada. De donde no hay, lo ha hecho. Para Él no es difícil hacer nada. Él vemos que tiene todo el poder, toda la grandeza. Y por eso es que nuestras oraciones no deben ser pequeñas. Debemos pedir a Dios con confianza, porque Dios no es como nosotros. No está limitado, reducido a nuestra visión de lo que podemos hacer. Es un Dios grande. Por eso, aunque hay cierta verdad en esta frase, no sé si la habéis oído, viene del teólogo Karl Barth, un famoso teólogo del siglo XX, él decía que no deberíamos orar pidiéndole a Dios algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer, decía Karl Barth, ¿no? Claro, entendemos lo que él quería decir, ¿no? Muchas veces la oración es una excusa para no hacer nada, ¿no? Les decimos, oraremos por ti porque no vamos a molestarnos en hacer absolutamente nada por ti. Y en ese sentido tiene razón la frase de Karl Barth, claro. Esto es vergonzoso, no es una oración, ¿no? Es simplemente una excusa, decir, oraré por ti porque no me voy a molestar en hacer lo más mínimo. Pero en la frase, sin embargo, hay una verdad parcial. Porque lo que la palabra de Dios nos muestra es que lo que Dios hace, por supuesto, no tiene comparación con lo que nosotros podemos hacer. Por eso, cuando oramos a Dios, no solamente consideramos lo que es nuestro deber, obligación, lo que podríamos hacer nosotros, sino lo que Dios hace. Y en este sentido, la oración de Daniel nos muestra la grandeza de ese Dios, ¿no? Nos dice que confiesa que Él es el Señor, el Dios grande, un digno Dios de ser temido. Y a continuación el lenguaje nuevamente es el del pacto, de la alianza. Qué importante es esto, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. El saber que nos dirigimos a un Dios comprometido con su pueblo. Es un Dios que ha hecho un acuerdo, una alianza con su pueblo. Por lo tanto, cuando Dios dice que cumple sus promesas, que es un Dios de palabra, que hace aquello que se ha propuesto, lo que está mostrándonos es que Él no actúa arbitrariamente, caprichosamente, que Él tiene un propósito revelado a Dios por el cual actúa desde el principio. Por esto esta oración es incomprensible sin los términos del pacto que aparecen en Deuteronomio. No vamos a leer de nuevo los capítulos de Deuteronomio, pero si los leéis en casa veis que Dios había establecido en Deuteronomio los términos de ese acuerdo y de esa alianza, ¿no? Y actúa conforme a ellos. Y en base a esto es que Daniel también se dirige aquí a Dios ahora. Y es muy importante este lenguaje del pacto porque Dios, en ese sentido, cumple sus promesas y es justo. ¿Cuántas veces cuando leemos en la palabra de Dios que Dios es justo, pensamos en que Dios es fiel para cumplir sus promesas? Porque eso es lo que está diciendo muchas veces la Escritura. Cuando dice que Dios es justo, no está pensando en el Dios como Alá, que pone solamente en la balanza los hechos de los hombres y juzga objetivamente, ¿no?, la realidad de lo que el hombre ha hecho, su juicio último, ciertamente, en el cual va a mostrar su justicia, sino que la justicia de Dios en la Biblia es, en primer lugar, la fidelidad de Dios a aquello en lo cual se ha comprometido. ¿Por qué creéis, sino que el creyente, consciente de su pecado, como Daniel aquí, puede apelar a la justicia de Dios? Si dependiera de la justicia de Dios como simplemente el recto castigo y retribución a lo que nosotros merecemos, ¿cómo podíamos dirigirnos a Dios? Si lo que merecemos es precisamente su pena, su castigo, su condenación. La confianza que tiene el creyente en la justicia de Dios es no solamente en que Dios retribuye el mal, sino en que Dios es justo en cuanto cumple aquello que ha prometido.
Eso es el lenguaje de la justicia de Dios. Y es por eso tan importante entender que esa justicia no es ajena, como vamos a ver, a su gracia y a su misericordia. Forma parte de la realidad de quién es Él, del Dios que se ha revelado como ese Dios de gracia. Y así nos lo muestra la palabra de Dios. Él guarda el pacto y la misericordia. Es su justicia y su misericordia. Guardar el pacto es una forma de decir que Dios es justo. Y su misericordia es la expresión de su gracia. Ambas realidades forman parte de lo que es el carácter pleno de Dios, en su justicia y su misericordia. Así Dios ama y muestra su misericordia también a los que aman y guardan sus mandamientos. El gran tema, por supuesto, de esta oración es el reconocimiento y la confesión, no solamente de quién es Dios, sino de nuestra propia miseria. Hablar de pecado, como estamos viendo en el libro del profeta Ezequiel, es sin lugar a dudas lo más impopular que podemos hacer hoy en día. Es el objeto de la burla, del ridículo para muchos de lo que significa el cristianismo. Pueden entender que haya un Dios, ciertamente, al cual podamos dirigirnos en nuestra necesidad, pero cuando piensan o escuchan acerca de que ese Dios pone en evidencia lo que la Biblia llama nuestro pecado, entonces es cuando el ser humano se revela. Evidencia la realidad profunda de animadversión, de desconfianza que hay frente a Dios. ¿Quién eres tú para culparme a mí? Ciertamente, al contrario, para el ser humano es Dios el que está en el banquillo. Cuando muchos piensan en una tragedia como la ocurrida este fin de semana en Estados Unidos, la locura de la maldad del hombre capaz de arrebatar de esta forma la vida de criaturas indefensas como esos niños, lo que la gente piensa es dónde estaba Dios cuando eso ocurría. Como si fuera realmente un acto del cielo el que ha acabado con la vida de esos niños. O sea, ante la manifestación del mal más crudo, realmente más vil y terrible que el ser humano es capaz, es Dios el que es puesto en el banquillo. En vez de reconocer realmente cuál es la cultura de violencia que ha producido esto, cuál es la enorme y tremenda potencia y disposición al mal que tiene el ser humano, hacemos a Dios el Todopoderoso, el responsable de lo que ocurre en este mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra que somos nosotros los que tenemos el problema. Y Daniel tiene el valor de confesarlo una y otra vez. Qué impresionante es la expresión, ¿verdad?, de los versículos 7 y 8. Tuya es la justicia, pero nuestra la confusión de rostro. Eso es la vergüenza, en muchas traducciones actuales, más clara así lo traducen. Del Señor es la justicia, pero nuestra es la vergüenza. Esto es realmente la conclusión, el resumen de todo lo que nos dice Dios y su voluntad sobre nosotros mismos. Él es recto, justo, perfecto. Él actúa sin ninguna sombra de duda, pero nuestra es la miseria, nuestra es la maldad, nuestra es la vergüenza. Y reconocer estas dos cosas es haber entendido la Biblia y el cristianismo. Si queremos decir qué es lo que dice este libro, cuál es el mensaje de Jesús que nos trae al mundo, es que el hombre tiene un problema que se llama pecado y que la solución de ese problema solamente la tiene Dios. Eso es el Evangelio. No hay otra cosa aparte de ello. Confundir los términos nos lleva precisamente a la situación en la que estamos hoy. El hombre no es tan malo como se pretendía que era. En el fondo tenemos un buen corazón, la buena voluntad que muchos predican cada Navidad de los hombres. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. El hombre desde el principio en su voluntad se ha enfrentado contra Dios. Si hace mal es porque de naturaleza viene así, en su realidad, de una forma espontánea y continua, ese poder para hacer el mal. Dice aquí Daniel, hemos pecado, versículo 5, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quien piense que este era el problema del pueblo judío, simplemente, del Israel del pasado, y no se identifica con esta tragedia, no ha entendido la dimensión de nuestro mal, la profundidad de nuestro pecado. Y Dios atiende a toda oración que reconoce y confiesa el pecado y la maldad que hay en nosotros. Si te sientes tan mal, tan avergonzado e indigno de Dios, tienes más razones que nadie para dirigirte a Dios. No escuches la voz del diablo que te dice, eres demasiado malo para dirigirte a Dios. Es lo que ha susurrado a los oídos del ser humano desde el Edén caído. ¿Con qué cara te presentas tú delante de ese Dios? ¡Qué hipócrita eres! ¿Te crees tú que Dios, que te conoce, que sabe lo que hay en tu vida, va a escuchar lo que tú tengas que decirle? Los intentos del maligno desde el principio es apartar al hombre de Dios a causa de su pecado. Y si trae conciencia Dios de nuestra falta y nuestra culpa, no es para alejarnos de Él, sino para acercarnos con más fuerza y confianza que nunca delante de Él. Por lo tanto, no permites nunca que el mal te aparte de Dios. Es precisamente lo que nos muestra la necesidad que tenemos de Él, porque Él es justo y santo y nosotros pecadores y sucios necesitamos de ese Dios. Y nos dice que esa maldad no es solamente nuestra, está desde el principio. Generación tras generación no han obedecido a siervos y profetas que en su nombre han hablado. Dios ha hablado tantas veces y de muchas maneras, y el hombre y la humanidad sigue así de sorda. Pero suya es la justicia y nuestra la vergüenza. Dios había manifestado aquí su juicio sobre lo ocurrido en Jerusalén, aquella ciudad, el lugar en el cual Dios había mostrado quién es y revelado de una forma especial. Y al hacer caer la ciudad de Jerusalén, el Señor anuncia su juicio. Ante una confianza falsa que había adquirido Israel, de que mientras estuviera la ciudad, mientras estuviera el templo y siguiera allí el culto, no había nada que temer, porque Dios estaba de su lado, Dios hace caer la ciudad de Jerusalén y trae semejante desolación para hacer despertar a su pueblo de la realidad de quién es Él. Así también, hoy nosotros vivimos ante una iglesia que es muchas veces una vergüenza y un escándalo para la humanidad. Los que se llaman seguidores de Cristo muchas veces son más el problema que el medio en el cual Dios habla a este mundo caído. Cuando contemplan la realidad de ese cristianismo que se profesa como tal, lo que todos y cada uno de los que nos rodean observa es su hipocresía, su falsedad, la pretensión con la cual dicen una cosa y hacen lo otro. Y Dios ha puesto así a su pueblo muchas veces como objeto de vergüenza y de escándalo, de confusión para el mundo, porque nos quiere mostrar realmente dónde tiene que estar nuestra confianza, dónde tenemos que mirar para encontrar esperanza. Y nos muestra que la esperanza no está precisamente ni en Jerusalén, ni en lo que es ahora la iglesia a los ojos de los hombres, sino en el Dios de su pueblo. El Dios que ha dado promesas desde el principio y que es capaz de salvar a su pueblo y de cumplir sus promesas. Por lo tanto, de Dios es también su misericordia. El perdón, en el versículo 9, aunque contra Él nos hemos rebelado. El asombro y la maravilla del perdón nacen al lado de esta confusión del pecado, con una extraña lógica. ¿Cómo es que Dios está dispuesto a perdonar ante semejante afrenta? ¿Cómo Dios, siendo justo, puede mostrar su misericordia? El argumento y la lógica que encontramos en esta oración ha de ser la base también para buscar una y otra vez la misericordia y el perdón de Dios. Dice así Daniel:
No obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que puso delante de nosotros. Todo Israel traspasó tu ley, se apartó para no obedecer tu voz. Y ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, porque contra Dios hemos pecado. Y Él ha cumplido su palabra, que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo tan grande mal. Pues nunca había sido hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho con Jerusalén. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, todo ese mal ha venido sobre nosotros y hemos implorado el favor de Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor, nuestro Dios, en todas sus obras. ¿Qué ha hecho? Porque no obedecimos su voz. Ahora pues, nuestro Dios, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa, que hiciste ese nombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente, conforme a todos tus actos de justicia. Aparta ahora tu ira y tu furor de esta ciudad, por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres y de tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído, oye y abre tus ojos, mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, ¿por qué? Por amor de ti mismo, oh Dios, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos que la confianza que nos lleva a buscar el perdón de Dios y su misericordia no está, por supuesto, en nuestra justicia, que como vemos lo que evidencia es nuestro pecado y nuestra falta, sino en el amor de Dios a su propio nombre, a la fidelidad a quien es Él, a lo que significa la realidad de su gloria puesta en cuestión por nuestro pecado. Esta lógica que está en esta oración es la que hace que una y otra vez cuando oramos, oh Dios, tengamos que decir como Daniel, justo es tu condenación y tu ira. En su santidad no hay nada que merezca nuestro pecado. Nunca debemos hacer que la retribución de Dios parezca algo menos que esa. Es totalmente lo que nosotros merecemos. Es la consecuencia lógica del hombre. Decía C.S. Lewis, el famoso escritor conocido por sus novelas y por sus libros de defensa de la fe cristiana, decía Lewis que el infierno y la condenación es la consecuencia más lógica, más natural de la voluntad del hombre. Será la retribución, la consecuencia evidente de lo que el hombre merece. No hay ninguna sombra de duda sobre su condenación. Lo asombroso es su gracia, su misericordia. Esto es lo que nos debería maravillar, que Dios perdonara a alguien. ¿Por qué? Porque Dios revela su misericordia y su gloria de una forma especial en su perdón, que no lo hace en su castigo. El castigo es la justa retribución de quien es Él, pero la gracia muestra la maravilla de quién es Dios. ¿Y por qué lo hace? Por amor a su nombre. Es a causa de su nombre que Daniel le pide que restaure la gloria que había perdido Jerusalén al ser asolada en tal desolación. La luz del mundo que había establecido sobre Sión y su monte, ahora un objeto de vergüenza y de confusión para todos. Si Dios restaura esa gloria, el mundo volverá a ver la realidad de quién es Él. Es por amor a sí mismo que le pide la restauración de su pueblo a su tierra. Pero también es por amor a sí mismo que Él muestra tan grande salvación como lo hace por la respuesta última a esta oración. El domingo que viene veremos que cada oración tiene en cierto sentido dos cumplimientos. Un cumplimiento inmediato, en el cual vemos como Dios
actúa conforme a lo que Dios vemos ha prometido y le rogamos. En este caso, la restauración por Ciro, el emperador que va a surgir ahora y que va a traer a su pueblo judío de nuevo a su tierra. Pero hay un cumplimiento último, por supuesto, al cual nos lleva al centro de este libro, el Evangelio, el Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos finalmente esa justicia de Dios junto a su misericordia unidas, si no es en Cristo Jesús? Leíamos al principio de este Evangelio que Dios ha revelado, porque así lo ha querido, por amor a su nombre, su gloria en este mundo, mostrando la luz en la oscuridad. Pero ¿qué es lo que revela la luz? Nuestras tinieblas. El mensaje del Evangelio, como hemos leído en Juan 1 y Juan 3, es que la luz vino al mundo, pero el mundo que estaba en tinieblas, dice Juan 3, amaba las tinieblas, amaba la oscuridad y rechazó esa luz. Por lo tanto, su justicia es finalmente la reivindicación y triunfo de esa luz frente a las tinieblas. Pero su gracia y su misericordia, dice Juan capítulo 3, es que Él no envió a ese Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por Él. Por eso es que la buena noticia para nosotros es que por medio de Cristo Jesús y esa su muerte en la cruz, la justicia y la paz se besaron. Su gracia y misericordia se unieron a la realidad de su santidad y su ira en ese sacrificio y entrega. ¿Por qué oramos a Dios? Porque Dios ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su propio Hijo por nosotros. ¿Cómo? Dice Romanos 8, no nos dará con Él todas las cosas. La confianza en el Señor viene, por lo tanto, de que si Él nos ha dado todo, hasta su Hijo mismo, ¿cómo no va a cumplir sus promesas? Pero Daniel nos recuerda que lo hace por amor a su nombre, por quién es Él, por su testimonio, por su gloria. No habrá otra cosa que sea reconocida por toda la eternidad. Los cánticos finalmente de esa gran multitud reunida en su trono, cuando el Señor Jesús vuelva a este mundo y cumpla finalmente la consumación de sus promesas, de ese su reino mostrado en la tierra con toda su gloria, serán cánticos que resalten la gracia de Dios, su misericordia, porque será ese trono edificado y fundamentado sobre su gracia lo que asombra y maravilla a su pueblo. ¿Por qué? Primero, porque se verán más culpables que nunca se han visto en toda su vida. Reconocerán la realidad de su miseria y de su vergüenza. La santidad de Dios será puesta de manifiesto de una forma que nunca antes lo habrá estado. Es por eso que el día del juicio es anunciado en toda la Biblia como algo universal. No son solamente aquellos que han de ser condenados y reciben la pena eterna de Dios quienes serán juzgados y puesta a evidencia su culpa. Todo hombre, sin excepción, será puesto al desnudo la realidad de lo que somos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos. Reconoceremos la justicia de Dios y nuestra culpa. Pero cuando confiamos en Cristo Jesús, cuando tenemos fe en Él, al formar parte de su pueblo, descubrimos su gracia y su salvación. Y esto nos asombra y maravilla toda la eternidad. Comprenderemos una y otra vez que ese buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas no lo ha hecho por otra cosa que por un amor indecible. Y esto nos conmoverá hasta lo sumo, porque veremos no solamente nuestra indignidad, nuestra miseria, sino la realidad de un Dios que nos ama tanto, que no ha dejado ni siquiera que nuestros propios esfuerzos para alejarnos de Él, para oponernos a Él, para luchar contra Él, nos separen de Él. Cuando dice el apóstol Pablo que no hay nada, ni la vida ni la muerte, ni sufrimiento, ni realidad presente o porvenir que nos separe de su amor.
nos revela lo que Dios ha hecho en esa cruz. Si Él se ha dado a sí mismo en esa muerte, ¿cómo va a impedir que algo, que la realidad de nuestro propio mal nos aparte de Él? Si el Señor ha venido a este mundo, ha bajado, ha sufrido, ha sangrado, ha llorado, ha padecido hasta lo más profundo por ti, ¿crees que te va a dejar ahí, en tu pecado, en tu miseria? Podemos pedirle a Dios que acabe la obra que ha comenzado, Filipenses, que complete esa manifestación de quién es Él y de su poder, haciéndonos nuevos. La solución para el pecado de Israel no era solamente restaurar a su pueblo, a Jerusalén. La solución para el pecado de su pueblo era que Cristo Jesús viniera a este mundo y quitara ese mal de en medio de su pueblo. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz, de una vez y para siempre. Pero no lo veremos consumado y completado hasta el día en que Él vuelva. Entonces su pueblo será realmente limpio. Seremos puestos con vestiduras de justicia, blancas, puras, santo como Él es santo. Y por eso, porque Él así lo ha prometido, es que debemos orar. Santifica a tu pueblo. Debemos rogar que el Señor acabe la obra que ha empezado en nosotros, que el Señor continúe en su pueblo y en el mundo haciendo esa obra de salvación que ha empezado. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos muestre así su justicia y su misericordia en Cristo Jesús. Oh Dios, en esta mañana reconocemos que nuestro es el pecado. Hemos desobedecido una y otra vez. Incumplimos, Señor, tus mandamientos. Actuamos, Señor, en contra de lo que tú nos has revelado por profetas, Señor, por ordenanzas y decretos, por tu palabra revelada desde el principio. Señor, nuestra es la culpa y no hay justificación para ella. Señor, cuando miramos a esa cruz, vemos que no merece otra cosa, el pecado, que la muerte. Pero nos maravillamos que esa muerte sea la muerte que tú mismo has querido sufrir en la persona del Señor Jesucristo. Esto, Señor, hace estallar nuestra mente, Señor, en asombro, en maravilla. ¿Qué juez es aquel que toma el lugar de su acusado, se sienta en el banquillo y recibe la pena que el otro merece? Señor, en la humanidad no encontramos ejemplos, ni ilustraciones siquiera, de semejante amor y maravilla. Y la realidad supera, por eso, nuestra imaginación y fantasía. Nos muestra, Señor, a un Dios más grande que lo que podamos entender, imaginar, que no solamente se vuelve contra su propio pueblo, le anuncia su juicio y su ira merecida, sino que toma su propio lugar hasta la muerte. Se hace hombre, el siervo del Señor, se identifica con su pueblo para llevar todos nuestros pecados, para morir nuestra muerte en aquella cruz del Calvario. Señor, cuán grande amor. Nos hará falta una eternidad para comprender lo que tú has hecho por nosotros. Señor, muéstranos quién tú eres, tu santidad, Señor, tu justicia, tu misericordia, que podamos ir a ti, a pesar de la grandeza de nuestro pecado, de nuestra vergüenza y confusión, y rogarte que cumplas tus promesas, que seas justo y fiel a aquello que tú has prometido, que acabes esa obra, Señor, que has empezado en nosotros, en tu pueblo, en este mundo, que la consumas, Señor, que llegue el día pronto en que el Señor Jesucristo vuelva y veamos, Señor, esa realidad de tu reino con toda tu gloria. Danos esa preocupación y pasión por tu reino y por tu gloria que tenía el profeta Daniel. Señor, quita nuestros ojos de nuestras pequeñas y miserables visiones, Señor, llenas de nosotros mismos, de nuestras pretensiones, y haznos ver, Señor, la realidad gloriosa y grande de tu reino, el poder, Señor, que no conocemos ni vemos en otra cosa, Señor,
que lo que tú manifiestas en salvación tan grande y eterna. Señor, que podamos ser instrumentos y mensajeros tuyos para proclamar este Evangelio y buena noticia de ese grande Dios y de esa maravillosa misericordia. Señor, que seamos testigos tuyos a todos los que nos rodean para decir que no hay nadie como tú, que eres incomparable, digno de toda atención. Nosotros no somos nada, pero tú, Señor, lo eres todo. En Cristo Jesús lo confesamos, Señor, y te lo decimos, reconociendo, Señor, nuestro pecado, confesándolo ante ti y rogando tu perdón, pero suplicando, Señor, que tú, esa salvación que has sobrado, Señor, nos muestre también tu gracia y tu misericordia. Amén.